Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Virreinato de Nueva España. Bueno, para comenzar, decir que el Virreinato de Nueva España fue una de las entidades territoriales establecidas por el Imperio Español en el continente americano. Y también debemos decir y agregar que la mayor parte del territorio se encontraba en Norteamérica, ocupando también una parte de Centroamérica. Además, en su momento de mayor apogeo, el virreinato también abarcó las Filipinas y otras islas en Asia y en Oceanía. Continuemos hablando sobre los antecedentes de este virreinato. Bueno, antes que nada, debemos decir que la Guerra de Conquista finalizó en el siglo XVI y el territorio del caído Imperio Azteca fue gobernado inicialmente por el conquistador Hernán Cortés. Otro antecedente que debemos mencionar es que fue él quien propuso al emperador Carlos V el nombre de la Nueva España del Mar Océano, ya que la fertilidad y el clima de aquellas nuevas tierras le recordaban a la península. Y por último debemos decir y debemos agregar que muy pronto los conquistadores comenzaron a construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la capital azteca. Esta ciudad se llamó Ciudad de México. Sería levantada al estilo europeo y se convirtió en la capital del virreinato de Nueva España. Continuemos hablando sobre las características de este virreinato, comenzando con la creación del Consejo de Indias. En este caso tenemos que decir que el primer organismo que se encargó de administrar el territorio conquistado fue el Consejo de Indias, fundado en 1523. Sus funciones eran redactar las leyes que regularan todas las posesiones de los conquistadores, aunque la última palabra la tenía el monarca. Continuemos con otra característica, en este caso con la Audiencia de México. Bueno, antes que nada debemos decir que la primera Audiencia de México se conformó en 1529, con Nuño de Guzmán como su presidente. Sin embargo, este organismo no fue capaz de consolidar un gobierno. Además, debemos decir que posteriormente, 3 años después, en 1531, se formó una segunda audiencia, esta vez bajo el mando de Sebastián Ramírez de Funleal, y a pesar de que fue más efectiva, la corona española seguía buscando la manera de controlar mejor los nuevos territorios. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato, en este caso hablar sobre la división social y el mestizaje. Bueno, antes que nada debemos decir que este mestizaje, no obstante, no difuminó las diferencias raciales que existían. La sociedad del virreinato estaba compuesta por estratos sociales perfectamente delimitados. Entonces, dicho esto, es que, por ejemplo, había grandes diferencias entre los blancos europeos y los criollos, y también esta diferencia se acentuaba con los indígenas y las personas negras o de color llevados como esclavos desde África. También debemos decir que la población indígena, además, se había reducido de manera drástica. Los malos tratos y las enfermedades llevadas por los conquistadores diezmaron a la población. Con el tiempo, blancos, indígenas y negros acabaron produciendo mezclas, cada una con una denominación propia. Veamos algunas de ellas. En el caso del mestizo era la mezcla de español con indígena, los castizos eran la mezcla de español y mestizos, y los mulatos eran la mezcla del español y el negro. También estaban los moriscos, mezcla de español y mulato, y por último el albino, que era la mezcla del español y el morisco. Sigamos con otra característica de este virreinato de Nueva España, en este caso hablar sobre la organización política. Bueno, decir que el virreinato estaba dividido en varios reinos, capitanías, generales y señoríos. Todas estas entidades administrativas se organizaban jerárquicamente, obviamente con el virrey como máxima autoridad sobre el terreno. También decir que los reinos y provincias dentro del virreinato fueron Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander.
Además, existieron 3 capitanías generales, cada una con un gobernador y un capitán general. Para que quede aún más claro, observemos un mapa de la división administrativa y política de Nueva España. Sigamos hablando un poco más sobre otra característica importante de este virreinato, en este caso hablar sobre su economía. En lo que respecta a la economía del virreinato de Nueva España, era totalmente extractivista, es decir, que explotaba los recursos naturales, agrícolas y mineros del Nuevo Mundo para enviarlo a la península. Otra característica económica es que la corona imponía a sus colonias un modelo de restricciones comerciales que le garantizaba el control y el mayor beneficio de toda la actividad económica de sus virreinatos. Además, impartía las tierras americanas a sus emisarios, creando así los primeros y mayores latifundios coloniales. Continuemos hablando sobre las reformas borbónicas tan importantes en los virreinatos. En este caso, decir que Nueva España cambió su administración territorial a partir de las reformas impulsadas por los Borbones. En 1786, el virreinato pasó a estar dividido en 12 intendencias. También debemos decir que estas intendencias tenían jefes, lo cual cada uno de ellos debería hacerse cargo de los aspectos políticos, económicos y administrativos de estos territorios. Y por último, un dato a agregar es que los virreyes en un principio se opusieron a estas reformas, sin conseguir detenerla. Sin embargo, el virrey continuó siendo la autoridad política más importante, y lo que respecta a los intendentes, como autoridad pública no llegó nunca a consolidarse. Continuemos hablando un poco más sobre este virreinato de Nueva España, particularmente hablar sobre su final. Bueno, para comenzar, decir que la invasión francesa de España provocó una serie de acontecimientos que terminaron con la disolución del virreinato. A esto contribuyeron otras causas, como las desigualdades sociales y el escaso papel reservado a los criollos y a la mala gestión de los virreyes. También decir que en 1812 se había aprobado en España la Constitución de Cádiz, de carácter liberal. Esto, más la subida al trono de Napoleón Bonaparte, provocó que parte de los novohispanos se rebelaran. Y por último, debemos decir que la Guerra de Independencia estaba ya en marcha. Finalmente, en 1821, la victoria de los rebeldes acabó con 3 siglos de dominación española. México pasó a ser un imperio y tras la caída de Agustín I a una república. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!